mensaje. Una radio. La perfecta compañía. Ahí estamos, queridos hermanos y amigos, qué gusto poder estar compartiendo con todos ustedes en esta mañana, en este Shabbat, en este día especial que el Eterno nos ha regalado para disfrutarnos, para conectarnos. Ahí está la palabra, para conectarnos con las cosas espirituales, con el mismo Creador. Qué apasionante realmente es saber lo que la palabra nos dice, lo que la palabra nos muestra, nos demuestra a través de las Escrituras. Podemos percibir, podemos recibir acerca de su gran amor, acerca de las grandes manifestaciones que tiene el Padre, el Creador, para con su pueblo, aún siendo malos, aún siendo pecadores, cuando el libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, Romanos capítulo 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, de la gloria de Dios, dice Reina Valera. Y también el libro de Romanos nos dice en el capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, pero que la dávida, el regalo, la gracia, lo inmerecido, el don inmerecido, lo que no merecíamos, Él nos da, su gran amor, sus misericordias que se renuevan cada mañana, cada día. Podemos tener la seguridad en nuestro corazón, en nuestra mente, que su amor, que los atributos del Eterno permanecen desde ahora y para siempre. No ha mutado, que su fidelidad también debemos recordar, dice, dos cosas: la misericordia que se renueva cada mañana, como así también su fidelidad, que Él permanece fiel desde ahora y para siempre. Los atributos relacionados con el universo, los atributos relacionados con la misma persona del Eterno y con el hombre, los atributos relacionados con el hombre permanecen intactos desde el Bereshit, desde el Génesis. Es el hombre es el que cambia, es el hombre que a veces, aunque el Eterno sea fiel, el hombre es infiel. Muy bien, te doy los muy buenos días, Shabbat Shalom para todos los Ajín, Ajayot, hermanos y hermanas de distintas partes del mundo, que estamos unidos, estamos en un mismo sentir, en un mismo parecer, estamos todos hablando una misma cosa desde el día de ayer que comenzábamos a transmitir, a compartir lo que es este Shabbat, este día especial. Hablamos algunos textos que están relacionados. Hay muchísima información acerca del Shabbat, el día de reposo, el día que el Eterno santificó. Mateo capítulo 6, desde el versículo 6 en adelante, hay una oración modelo. Y dice Padre Nuestro, claro, pero a veces se clama la oración, el clamor, la petición, esa misma oración modelo, decimos Padre, pero muchas veces no nos ponemos en la actitud, en el lugar, escuche, en el lugar de verdaderos hijos de Elohim, hijos de Dios. Muchas veces dejamos áreas de nuestras vidas descubiertas y no entregamos a veces en el proceso de la vida. A veces hay áreas de nuestro corazón, de nuestra mente, que no han sido entregadas al Señor. Eso es lo que Él quiere, que te metas en el río de Dios, en el caudal, un estudio sistemático de lo que es la Torá, el Pentateuco, como lo conocemos, el nombre de los 5 primeros de Moisés. Ayer habíamos terminado ya días atrás
lo que es el libro de Éxodo, de Shemot. Cuánta información, Bereshit también, claro, desde el principio veíamos la caída del hombre. Tres cosas para destacar de estos libros. Génesis o Bereshit, la caída del hombre por el pecado. La caída del hombre por el pecado, cómo ese hombre va a quedar arruinado, pero claro, la buena noticia es cierto, porque es en el desierto donde el Eterno va a operar en nuestro corazón. Muchas veces estamos tan ocupados y tan preocupados por el día a día, por las distintas actividades, las cosas que nos suceden en la familia, en la economía, cuánta preocupación, cuántas cargas. El mundo entero está convulsionado, hermanos, las guerras, las pestes, las enfermedades, los altos costos de la vida llevan una preocupación, un afán, acontecimiento en el matrimonio, separaciones, divorcios, crisis, los chicos que están por ahí, se les va a los padres el control de esos chicos justamente, y problemas y situaciones. Por eso la Torá nos anima, por eso el maestro Yeshua jamás, Jesucristo, como lo conocemos, enseña acerca del afán y de la ansiedad, y enseña también del orden de prioridades, que primeramente esa palabra también significa el que se deja ayudar por Elohim, por Dios. La persona que se deja ayudar, que dispone su corazón, que dispone su vida para dejarse ayudar en las áreas que tienen necesidad, ahí está el Señor para actuar. Claro, Él no es un Elohim, un Dios atrevido que viene y se mete nomás en tu vida. Él está llamando. Él llama a los corazones. Aquella persona, si alguno oye la voz y abre la puerta, Él entra. Comienza el proceso de restauración, comienza el proceso de regeneración, comienza el proceso de santificación. Ahí está Génesis, Bereshit, el hombre está caído por el pecado, está destituido. Eso dice la Torá, eso dice la palabra del Señor, que el hombre está destituido de la gloria del eterno Elohim. ¿Por qué? Por el pecado. Según Isaías capítulo 59, 2, crea una separación, una barrera en la cual el Eterno ha sacado los oídos para oír la oración, y como que se ha desentendido del hombre. Eso es lo que provoca el pecado. Pero claro, en Shemot, en Éxodo, vemos cómo lo aparta, cómo lo rescata el Eterno en su gran amor y su misericordia. ¿Para qué? Para transformar esa vida. Esa persona que está caída, esa persona que está sin fe, sin emuná, sin confianza, sin bitajón, sin expectativa de vida, que se ha desanimado y que ha colgado los guantes o que ha arrojado la toalla y dice hasta acá nomás, no puedo más. Bueno, o que está perdido en vicios, en deleites, cuántas cosas, como nosotros estuvimos en otro tiempo, según Efesios capítulo 2.
muertos en delitos y pecados, sin Elohim, sin Dios, sin ley, sin instrucciones para nuestras vidas. Pero ahí apareció Él. Y Vayikra, el libro de Levítico, que vamos a comenzar a estudiar en esto a lo largo de los días, nos vamos a ir dando cuenta cómo el Eterno nos llama, nos capacita, nos santifica. Recuerde, no se me olvide que somos una nación de sacerdotes en un reino especial. Él nos llamó, según Éxodo, lo vimos en Éxodo capítulo 19, dice que vamos a hacer tesoro especial. Especial tesoro van a ser ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a hacer especial tesoro? Cuando oímos la palabra, cuando la guardamos en nuestro corazón, cuando la ponemos por obra, cuando disponemos nuestra vida para servicio, para funcionar como verdaderos sacerdotes sobre esta faz de la vida. Hoy recién nomás veía una información acerca de la muerte de un periodista reconocido y claro, nadie lo esperaba. El título, los titulares decían sorpresiva muerte de tal persona. Claro, hay muchas personas que mueren, dejan de existir y eso es lo que nosotros debemos entender, que el hombre es vulnerable, somos vulnerables. Yo me preguntaba, yo era una de esas personas que al principio me preguntaba, sin conocerlo al Eterno, me preguntaba, ¿por qué me toca pasar esto a mí? ¿Por qué Dios es malo? ¿Por qué me toca pasar esto a mí? ¿Y por qué no? Sabe que el hombre, cuando está en necesidad, cuando está en escasez, cuando está luchando contra un diagnóstico fuerte, contra un diagnóstico que le es contrario, ahí comienza la oración. Clamen, oren, hagan cadenas de oración. Pero cuando las cosas van bien, es como que el hombre se olvida del Eterno. Y eso es lo que Él está queriendo en este tiempo y en todos los tiempos, relacionarse con el hombre. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio, tu casa, tu familia, los planes, los proyectos? ¿Cómo estás? Entonces, en Levítico, en este libro, vamos a compartir justamente esto, la santificación del hombre, que el hombre realmente pueda entender que es un sacerdote. Apocalipsis 1:6, también el Mesías está hablando y está diciendo reyes y sacerdotes de un reino especial. Él nos constituyó, Él nos legalizó, Él nos da cada día expectativas de vida, Él cada día nos da esperanza, renueva lo que dice Romanos capítulo 12, que a través de las Escrituras nosotros podemos experimentar, la palabra en griega es metanoia o metamorfosis, un cambio, una renovación en nuestra mente. Desechar, sacar lo que no sirve, lo que no es, lo que impida el fluir del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del Eterno en nuestras vidas. Permitirle que la atmósfera en nuestro hogar comience a impregnarse de palabra, de la presencia del Señor. Todos aquellos, yo creo, mire, escucho siervos, siervas a lo largo de la jornada, del día, y todos van justamente, como decía cuando empezaba Pablo, lo dice, hablando a la iglesia de Corintios, que había divisiones, habían pleitos, cuántas cosas, como en todas las iglesias. Él le decía, os ruego, dice, por la misericordia del Mesías, que hablen todos una misma cosa, que vayan todos en una dirección, que no existan divisiones, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si el matrimonio está dividido? Si la casa, el hogar está dividido. El Mesías lo enseñó, Masías, Yeshua HaMasías, Jesucristo, lo enseñó y dijo, una casa dividida no prevalecerá. Un reino dividido no prevalecerá. La misma persona puede estar dividida entre dos asuntos, entre dos pensamientos. ¿Se acuerda? Josué lo dijo, ustedes vayan tras los dioses que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor.
Muy bien, vamos a comenzar. Saludo a todos mis hermanos ahí. Por ahí el perro como que está ladrando parece. Bien, Levítico, Vayikra es el libro. ¿Qué quiere decir Vayikra? Vayikra es el nombre dado en hebreo al libro de Levítico, al tercer libro de la Torá, del Pentateuco, como nosotros lo conocemos. El Vayikra significa Él llamó. ¿Quién llamó? ¿A quién llamó? ¿Para qué lo llamó? Bueno, Levítico son 27 capítulos los que vamos a compartir, 17 capítulos, a ver, 27, sí, son 27 los capítulos del libro de Levítico o Vayikra que están relacionados, ya lo dije, al sacerdocio. Mire, por muchos años yo lo ignoré al libro de Levítico. ¿Por qué? Porque digo, no, es un libro aburrido, como otros libros también, pero tiene un caudal de información, realmente tiene un caudal de información que nosotros debemos aprovechar, porque no se me olvide que somos sacerdotes. Vamos a compartir el capítulo 1 de Levítico así, cada mañana. Ahora vamos a transmitir en la mañana a partir de las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque tengo mejor intensidad en la internet. Así que vamos a transmitir así. Dice llamó, ahí está el nombre, llamó. Él llamó, lo que significa Vayikra, Levítico. Él llamó, dice Yahweh a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, versículo 1, claro, ¿quién habla? El Eterno. ¿A quién le habla? A Moisés. ¿Y desde dónde le habla? Desde el tabernáculo. Recordemos que el capítulo 40 de Éxodo, Shemot, ya habíamos hablado acerca que el templo, el santuario, la tienda de reunión donde se iba a manifestar el Eterno ya estaba establecido. Entonces, claro, viene el servicio, el ministerio de los sacerdotes. Ya está el lugar, el escenario. Ahora vamos a hablar de los protagonistas. ¿Se acuerda que vimos las vestiduras? Vimos las vestiduras sacerdotales de Aarón como el primer sumo sacerdote. También vimos la vestidura de los hijos de Aarón, de los levitas, de todos aquellos varones que iban a tener participación especial en el tabernáculo de reunión. Entonces, claro, si al Eterno, yo siempre me pregunto esto, si al Eterno le importa nuestra manera de vestirnos, si al Eterno le importa la manera de vestirnos, pregunta, ¿no le importará también nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar en la vida? Claro que sí, claro que le interesa. Por eso en este libro de Levítico, Vayikra, vamos el tipo de ofrendas. Hay 5 en esta semana, si el Eterno así lo permite, vamos a ir viendo cada una de los 5 tipos de ofrendas que van a presentar en el santuario de reunión. Llamó Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda, corbán sería acá la palabra en hebreo, en ofrenda, es corbán. Y sabe que corbán es algo muy importante, algo que debemos, desde el principio, debemos conocerlo. Ofrenda significa ofrenda, sacrificio, y también la palabra corbán
hebrea, la palabra hebrea, corbán, está relacionada, ¿sabe a qué? Acercarse, al verbo acercarse. Es que a través, esto nos da a entender que a través del corbán, es el método de acercarnos al Eterno. ¿Por qué? Por las ofrendas. Hemos visto a través de algunos capítulos las características de las ofrendas, porque Rab Shaul lo dice, el apóstol dice en 2 Corintios 9:6, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque porque Dios ama al dador alegre. Entonces, a tener en cuenta cómo eran las ofrendas, todos los corbanos, las ofrendas, los sacrificios que llevaba el pueblo a presentar a la tienda de reunión, eran, dice, de corazón. Con un corazón, tenía dos características, voluntarias y con un corazón alegre. Eso es, en definitiva. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda, sacrificio a Yahweh de ganado, vacuno, vacas u ovejas, haréis vuestra ofrenda. Ya está estableciendo que había que presentarse, nadie se presentaría con las manos vacías. Alguien, o sea, se debía llevar corbán, ofrenda, un sacrificio, y hay 5 tipos, ya los vamos a ir viendo a lo largo de estos días, tipos de ofrendas, de hatak, de pecado, de gratitud, ofrendas de paz, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero 5 son las ofrendas que se presentaban en el santuario. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. ¿Vio? Lo que vaya a ofrecer el pueblo, acá lo está estableciendo el Eterno, lo que vaya a ofrecer el pueblo, ¿cómo tenía que ser? Sin defecto. Mire, es muy triste contarlo, es muy triste, pero esto sucede. Esto sucede, fíjese cómo la falta de temor muchas veces, ¿no?, de llevar a las congregaciones para dar ofrenda o para llevar, qué sé yo, un diezmo, una donación a las congregaciones, puede ir dinero falso. Hemos encontrado papeles sin importancia, boletos de colectivos, monedas falsas, destruidos, billetes destruidos, que ya no los reciben, que ya están fuera de circulación. Por eso, a través de cada estudio, nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, podemos apropiarnos de cada mensaje, de cada conclusión, de cada aplicación espiritual para nuestras vidas. Entonces, la persona, claro, ¿quién quiere recibir lo peor, lo dañado, lo roto, lo que ya está fuera de circulación? Nadie. Todos queremos ser bendecidos, todos queremos lo bueno. Entonces, una de las características, dale al Eterno, a Yahweh, al Creador, al Todopoderoso. Dale lo mejor y seguramente vas a ponerte en una óptima posición de recibir del Eterno lo mejor. Se ofrecerá, dice, de voluntad, sin defecto, de su voluntad. El primer mueble que íbamos a encontrar, ¿cuál era? El altar de bronce. Ese altar estaba con fuego, los sacerdotes lo mantenían. ¿Para qué? Para recibir los sacrificios, recibir las ofrendas, las ovejas, las vacas, los toros, todo que iban a ser entregado como ofrenda para el Señor, de una forma voluntaria, dice, y sin defecto. Y pondrá su mano, dice, sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación. Se imponía las manos. Aquí aparece una palabra, imposición
de manos. Eso es lo que sucedía. La persona, en esa víctima, en ese animal inocente que presentaba como ofrenda, como sacrificio, corbán, como un sacrificio personal o familiar, tenía que hacerse esto. Los sacerdotes lo tomaban ahí en el altar del holocausto, que es un altar de bronce, que está relacionado el bronce con juicio, está relacionado con el pecado. Bueno, ahí venía la persona con ese animal inocente y hacía imposición de manos. ¿Por qué? ¿Para qué, pastor? Para que el pecado, la carga, la culpa de esa persona pasara a esa víctima, a ese animal inocente, porque ese animal iba a ser entregado como un holocausto, se lo iba a consumir o consumar totalmente hasta los huesos, todo, o iba a ser entregado como a una ofrenda. Dije que hay 5 tipos de ofrenda. Será aceptado para expiación suya. Recordemos que la expiación, la palabra expiación, está relacionada, tiene que ver con cubrir el pecado. Para eso nosotros vamos a ver esta palabra en muchas oportunidades, para hacer expiación, para cubrir. Nos da a entender, nos da una referencia a colocar la basura bajo la alfombra, tapar el pecado, taparlo. Pero no nos olvidemos del Cordero, el Cordero de Elohim, Yeshua, Jesucristo, el Mesías, que Él fue el Cordero que quitó, no hizo expiación, Él quitó el pecado del mundo. Él es el Cordero del Eterno que quitó el pecado del mundo. Acá dice que es para hacer expiación de la persona. Entonces dice, degollará el becerro en la presencia de Yahweh, en el altar de bronce, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Todo esto, cuando dice la Torá que todos estos acontecimientos son sombras proféticas de lo que iba a suceder después. El Mesías, toda la obra del Mesías está relatada, claro, en la Escritura. Él cumplió por punto todo lo que el Padre había establecido. Él no vino, como dice Mateo capítulo 5, 17, no penséis, dice el Mesías, que he venido a abrogar la ley, a cancelar la ley o los profetas, la Torá. No he venido para meterme en contra, para crear algo nuevo, una religión nueva a seguidores, no he venido, dice, a invalidar, a cancelar, a descalificar la Torá o los profetas. He venido a cumplir, a complementar, dice otra versión. Mateo capítulo 5, 17. Entonces, la sangre, cuando vemos una película, mire, la película de la Pasión, que tuvo muchísimo espectadores en todas partes del mundo, veíamos una escena cuando los azotaban, los soldados romanos los azotaban, y eran 39 azotes, o sea, 40 menos un azote que se le debía dar. La sangre rociada por todos lados, el cuerpo, hermanos, alazos, cómo fue desgarrado. ¿Por qué? ¿Para quién? Por nosotros, para nosotros. Él lo hizo por nosotros. Dice la palabra, el versículo, estoy en Levítico, Vayikra, él llamó.
y dice, degollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán, dice, fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. ¿Por qué? Porque es un holocausto, es una ofrenda, un corbán. Ya vamos a ver más adelante en profundidad de esto. Luego dice, los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Ya está todo establecido, ya estaba todo determinado. Los sacerdotes lo sabían. Los sacerdotes sabían, estaban instruidos a y lavará, versículo 9, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es. Cuando vemos la palabra holocausto, está relacionado a que la víctima, el corbán, la ofrenda, el sacrificio era total, se consumía en su totalidad por fuego. Vemos que no debía quedar nada, todo era consumado. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho, no hembra, dice macho, sin defecto lo ofrecerá. Sigue insistiendo característica de ese corbán, de esa ofrenda, de ese sacrificio. Y recordemos que la palabra corbán está relacionado al verbo acercarse. Es una forma, era el método específico para acercarse a qué, al lugar de reunión, al tabernáculo, para acercarse al Eterno, con sangre de una víctima y animal inocente. Y lo degollará, dice, al lado norte del altar delante de Yahweh, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. El mismo proceso. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Tanto vaca como oveja o como ganado vacuno, dije, y el ovino tenían el mismo proceso para hacer el holocausto, y lo hará arder, dice, sobre el altar. Holocausto es, totalmente debía ser consumado. Es ofrenda encendida. Acá vemos una calidad de la ofrenda. Ofrenda encendida. Lo vamos a ir viendo más en profundidad, las características de estas ofrendas. De olor grato para Yahweh. Olor grato. Eso es un tipo de ofrenda, el holocausto de corbán, un sacrificio encendido, quemado en su totalidad. Si la ofrenda, escuche, si la ofrenda para Yahweh, para nuestro Elohim, para el Creador, para el Todopoderoso, fuere holocausto de aves, ¿por qué de aves? Vamos a ver que ya ha considerado el Eterno que hay personas que tienen poder adquisitivo, mucho dinero, hay otros que no tienen tanto y hay otros que son extremadamente pobres. Por eso en el templo, en el tiempo del Mesías de Yeshua, dice que él entró con un látigo y comenzó a volcar, a dar vuelta a las mesas de los cambistas, de los que vendían palomas y toda esa historia, ¿se acuerda? Porque la ira de tu casa me consume, dijo el Mesías. Ya estaba profetizado en el Salmo, ya lo decía, porque la ira de tu casa me consume. Y ustedes, le decía a los religiosos de la época, los encargados del templo, en el tiempo del Mesías, en Jerusalén, les digo, ustedes han convertido la casa de mi padre en ¿qué cosa? En cuevas de ladrones, en cuevas de ladrones. Por eso vemos, ¿y qué hacían ellos?
las ventas, se quedaban con ganancias deshonestas. Compraban a $1, los cambistas exigían que tenían que hacer cambios de dinero, cambios de moneda, y ahí se quedaban con ganancias deshonestas. Se aprovechaban de la gente que llevaba un corbán, que llevaba una ofrenda, un sacrificio, o que tenía que comprar ahí las ovejas, el ganado, las aves. ¿Se acuerda que el Mesías, los padres Miriam y Joseph, José, María, como la conocemos, y José van a presentar, porque eran pobres, van a presentar cuando lo llevan al niño al templo para ser presentado, tenían que pagar una ofrenda, entregar un sacrificio, un corbán, y dice que presentaron 2 palominos, si mal no recuerdo, palomas, tórtolas. Entonces, claro, aquí dice, si la ofrenda para Yahweh fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palomas, palominos, y el sacerdote, para la gente que no tenía muchos recursos, entiéndase, os la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Todo iba a parar y estaba relacionado al altar del holocausto, donde se iba a presentar, donde se iba a entregar un corbán, una ofrenda, un sacrificio. ¿Por qué cosa? Por el pecado, para hacer expiación por el pecado. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá, dice, por sus alas, pero no la dividirá en 2. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es. Holocausto, que quiere decir que iba a ser quemado en su totalidad. Es ofrenda encendida. Aquí está, es un tipo de ofrenda, o el holocausto, ofrenda encendida, olor grato para Yahweh. Ahí está. Este es el capítulo 1 que llamó el Eterno, lo llama Moisés para dar las instrucciones, para que el pueblo, para que la nación presentara corbán, presentara ofrenda, y vemos las características que se siguen repitiendo. Con un corazón alegre, con un corazón voluntario y sin defecto, sino lo mejor. Dale al Eterno lo mejor y seguramente vas a recibir lo mejor. Un gusto poder compartir en este Shabbat, en este día especial, con todos ustedes, mis amados hermanos, la palabra del Señor, la palabra que alienta, la palabra que te instruye, la que va a ser un efecto, seguramente un gran efecto positivo en tu vida. Te saludo desde aquí, un amigo en este Shabbat, Shalom para todos mis hermanos los Bené Israel, para todos aquellos, Ajín y Ajayot, sobre ti su rostro, y que tenga misericordia y que te dé, claro, que te dé shalom. Shalom, amados hermanos, Shabbat shalom para todos ustedes. Mañana, si el Eterno así lo permite, claro, vamos a estar compartiendo más y más palabras. Shalom, amados.